Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al tanque coreano K2 Black Panzer, el tanque más caro del mundo. El K2 Black Panzer, Pantera Negra, es el más avanzado carro de combate del ejército surcoreano, reemplazo del M48A5 Patton y complemento de la serie de carros de combate K1, en servicio en el ejército de la República de Corea. Corea del Sur empezó a analizar el mercado en búsqueda de un reemplazo para sus M48 y recibió permiso de los Estados Unidos para ensamblar una versión modificada del Abrams, denominada K1. El K1 entró en servicio en 1987, diseñado por General Dynamics Land Systems. Corea del Sur participó en su desarrollo y así empezó a ganar experiencia en el desarrollo de tanques. Corea quería tener su propio tanque para no depender de empresas extranjeras y así en caso de guerra no tener problemas de logística y conseguir la autosuficiencia. Así en 1995 se dio inicio al diseño de un tanque nacional, incorporando muchas de las especificaciones de los tanques de la OTAN. Para que tal incorporación fuese exitosa, los surcoreanos recorrieron el mundo buscando ideas, tecnología y conocimientos técnicos, con el propósito de combinar todo ello en un tanque completamente coreano. Al inicio se dieron dos variantes, una con una torreta tripulada, y otra con una torreta semitripulada. Esta última fue desechada en favor de la primera, que era más prometedora. Asimismo se estaba planeando dotar inicialmente al K2 en el frente de operaciones con el cañón naval experimental de 140 mm diseñado por la firma alemana Rheinmetall. Esta idea no se materializó, finalmente se utilizó la misma torreta, pero adaptada al cañón más compacto de 120 mm L55, esto aumentaba la capacidad de almacenamiento de munición manteniendo la efectividad del arma en combate. El carro es de todas formas capaz de poder montar en un futuro el cañón de calibre 140 mm con unas mínimas modificaciones. Desde enero de 2003 hasta 2007, se construyeron varios vehículos de prueba. El desarrollo se completó oficialmente cuando se lo declaró apto para el combate en septiembre de 2008. El K2 puede alcanzar una velocidad máxima del orden de los 70 km por hora en carretera, y mantener velocidades superiores a los 52 km por hora campo traviesa. Puede acelerar de 0 a 32 km por hora en 7 segundos. Puede superar obstáculos inclinados en un ángulo de 60 grados y obstáculos verticales con una altura de 1,3 metros. El K2 Black Panzer puede vadear arroyos sin preparación del orden de 1,8 metros y ríos con profundidades de 4,1 metros con snorkel. La instalación del sistema de vadeo tarda aproximadamente 30 minutos en ser instalado. Posee un sistema ingenioso que puede absorber hasta 440 litros de agua, con el fin de prevenir la excesiva flotabilidad causada por el aire acumulado dentro del vehículo y ayuda a mantener las orugas firmemente en el lecho del arroyo. Esta es considerada la mayor mejora sobre sus precedentes como el K1 y el K1A1, cuyas capacidades como vehículos para vadeo solo les permitían cruzar ríos de 2,2 metros de profundidad. Además, tan pronto sale a la superficie el tanque puede encarar en corto tiempo un combate directo. El K2 Black Panzer despliega además un avanzado sistema de suspensión, denominado por el constructor ISU. El sistema ISU, que está instalado en cada uno de los bogies de las orugas, permite controlar individualmente cada uno de estos conjuntos en caso de sufrir algún desperfecto. El K2 solo tiene 3 posiciones posibles: de rodillas, en espera, y postrado. La posición, en espera, provee al carro de una silueta mucho más baja que en su posición ordinaria y le permite maniobrar mejor fuera de carretera. En espera, el carro de combate obtiene una altura al suelo bastante elevada, lo que le permite una excelente maniobrabilidad sobre obstáculos. De rodillas, incrementa su ángulo de tiro sobre el normal, permitiéndole acertar sobre aeronaves en vuelo rasante, o en obstáculos en depresión, o desde el borde de un acantilado o colina. Su nuevo equipo de suspensión le proporciona una gran ventaja en la marcha, que le permite disminuir los impactos sobre la tripulación causados por los golpes generados por baches, imperfecciones y obstáculos en tierra.
El Black Panther se diseñó para albergar un motor de 1500 HP, con 12 cilindros, de combustible inicialmente diésel. La motorización es una copia bajo licencia del prototipo del motor alemán modelo MTU 890, con la salvedad que es policarburante. El diseño muy compacto del pack de motorización permitió alojar en el espacio restante, una unidad adicional de respaldo para la energía en parada. Capaz de producir 100 HP, que sirve como unidad auxiliar de energía estando en posición fija al tanque, con el fin de mejorar el gasto de combustible del motor. En caso de emergencia, esta unidad del tanque puede también dar respaldo de potencia auxiliar a los sistemas electrónicos del carro en el caso de que su unidad primaria de energía sea impactada, o esté con el motor apagado, reduciendo además la firma térmica y sonora generada por el carro, imposibilitando su localización de una manera efectiva. El arma principal del carro es el cañón de desarrollo local CN08L55 de 120 mm y animaliza, construida por la AD y World Industries 6 Corporation y es capaz de golpear un objeto de 30 centímetros de tamaño a una distancia superior a 1 kilómetro. El cañón es compatible con todo tipo de municiones de 120 mm de estándar OTAN. Las cargas para el cañón están alojadas en contenedores para 16 cartuchos, con una capacidad total para la munición de 40 proyectiles. Como armamento secundario despliega una ametralladora pesada K6 de 12,7 mm y otra coaxial al cañón de 7,62 mm. El cargador automático es una versión derivada del cargador del tanque Leclerc francés, incorpora una cadencia de disparo por encima de los 15 disparos por minuto, o un disparo cada 4 segundos, sin alterar el ángulo de tiro del cañón. Posee un identificador de código de barras láser. Este sistema reconoce y selecciona mediante códigos de barra la munición a cargar según la necesidad de la misión. La carga primaria de uso en el cañón del K2 es un proyectil de diseño propio de la industria militar surcoreana, compuesta de un núcleo de tungsteno de un proyectil de tipo dardo. Para atacar blancos sin blindaje considerable, el K2 puede usar un nuevo tipo de munición multipropósito de la clase EAD de propulsión química, que puede ser utilizada contra el personal de infantería, sin blindaje y a blindados de bajo nivel de protección balística, así como a helicópteros en vuelos rasantes o muy bajos. Se diseñó también otro tipo de munición denominada XTAM para su uso exclusivo en el K2 Black Panther, y especialmente diseñada como un proyectil antitanque. Este proyectil se dispara en una trayectoria parabólica, comparable a la de un mortero. Este tipo de munición no se considera un misil anticarro, puesto que no posee o tiene propulsores y o cohetes propelentes adicionales a su carga de disparo, y que se mueve gracias al impulso inicial dado por el disparo desde el cañón. El proyectil XTAM posee un sistema interno de guía giroscópica y un novedoso sistema de desvío de obstáculos, similar a un microradar de tecnología de banda milimétrica, guía infrarroja y sensores radiométricos. Si la situación lo requiere, posee una habilidad de control manual limitada vía una conexión de datos que se da desde el carro. El proyectil despliega un paracaídas, dándole al sistema de radar y a los sensores a bordo el tiempo suficiente para seleccionar los blancos y destruirles, ya que posee un dispositivo explosivo de penetración incorporado de caída libre, ofreciendo un sistema anticarro de bajo precio, y excelentes capacidades atacando la parte superior del blindaje de las torretas y de los cascos. También puede proveer un fuego de ataque indirecto efectivo, y de soporte contra blancos ocultos tras obstáculos y estructuras. El alcance efectivo es de 2 kilómetros, siendo el alcance máximo de 8 kilómetros. El sistema de control de fuego consta de la mira principal del artillero, la mira panorámica del comandante, la calculadora balística, el sistema eléctrico de accionamiento de pistola y torreta y el sistema dinámico de referencia de boca. El K2 cuenta con un sistema de radar Doppler de banda milimétrica, localizado en la parte frontal del arco de la torreta, junto al sistema de adquisición de blancos láser tradicional y al sistema de sensores de clima. Está complementado con un avanzado sistema de control de fuego Fire Control System FCS, que le permite rastrear y ubicar objetivos en vuelo rasante como aeronaves y derribarlos rápidamente,
así como ubicar proyectiles disparados hacia este. El sistema FCS le permite mantenerse sobre un blanco específico sin separarse de su mira, manteniendo al sistema constantemente recalculando cualquier variación del blanco seleccionado, y permitiéndole un tiro certero en caso de que el carro de combate o el objetivo se encuentren en movimiento. A su vez puede adquirir y rastrear blancos usando el sistema de imágenes térmico integrado al FCS por encima de un alcance máximo de 9,8 km utilizando una cámara termográfica. La mira del comandante tiene la habilidad de tomar el control total de la torreta y del cañón del mando del artillero y el conductor. El K2 tiene un sistema automático de detección y seguimiento de objetivos, controlado por el algoritmo de reconocimiento automático de objetivos. Cuando el objetivo es identificado como enemigo por el sistema de identificación de amigo o enemigo, el tanque apunta automáticamente y realiza mediciones de distancia láser en el objetivo, incluso si el tanque está maniobrando en terreno irregular mientras el objetivo se está moviendo. El sistema puede guiar el cañón al objetivo y disparar automáticamente en función de los datos balísticos calculados por el telémetro láser montado en la torreta y el sensor de viento cruzado. Esta característica mejora significativamente el rendimiento de los artilleros sin experiencia. El K2 utiliza un sistema de armadura modular diseñado para poder cambiar los módulos mucho más rápido cuando están dañados o siempre que haya una versión mejorada disponible. Su armadura fue rediseñada en base a la del K1A1 y está hecha de acero de armadura POSCO 112560H, placas de cerámica de carburo de silicio y aluminio. Su blindaje frontal se ha mostrado efectivo para minimizar los daños surgidos del impacto de un proyectil de 120 mm, del tipo APF-SDS. El blindaje reactivo compuesto consta de bloques de composición aún no revelada. También hace parte del sistema de contramedidas, aparte de la adición de un blindaje no reactivo compuesto planeado para el modelo K2 PIP. Posee un sistema automático de extinción de incendios, y unos sensores atmosféricos de alerta que avisa a la tripulación si el carro penetra en un territorio con contaminación de clase NBQ. Dentro del tanque, se instala un sistema de presión positiva y aire acondicionado para proteger a la tripulación de armas químicas y armas biológicas. Además, posee un revestimiento de protección de neutrones hecho de moderador de polietileno y boro para proteger a la tripulación de la radiación de neutrones de las explosiones nucleares. La computadora del carro puede triangular la posición de proyectiles aproximándose, alertar a la tripulación del vehículo e inmediatamente disparar una cortina de humo, por medio de un sistema de lanzagranadas que crean un manto de humo que disipa los rayos infrarrojos, puede bloquear los sistemas de puntería óptica, infrarroja y su firma de radar. El K2 alberga algunas características que le permiten ser utilizado como un carro de comando, ayudando a que la tripulación disponga de alertas e información general sobre su estado en el campo de batalla, compartiendo la información con el resto de los tanques. El carro de combate K2 en su versión PIP es una versión mejorada radicalmente, que se supone será el modelo estándar en el corto plazo. Este incluye mejoras como la actualización del sistema de suspensión, integración de un sistema de protección activa tipo Hard Kill, paquete de blindaje modular mejorado, adición de un sistema de blindaje pasivo, integración de sistemas de escaneo activo del terreno en alta resolución acoplado al sistema de suspensión del carro de combate. El coste proyectado por cada unidad del K2 se sitúa cerca de los $8,5 millones, haciéndolo el más costoso de los carros de combate en producción, rebasando en precio a su homólogo japonés, el Tipo 90, cuyo precio por unidad bordeaba los $7,4 millones en el año 2008. Es el doble del precio del K1A1, que se sitúa cerca de $4,9 millones. Después de competir con el Leclerc y el Leopard 2, el K2 finalmente consiguió su primer cliente de exportación, Turquía. En mayo del 2022, tras las donaciones de tanques T-72 a Ucrania, Polonia anunció la adquisición de 1000 tanques K2, 180 provenientes de Corea del Sur, para rellenar el hueco dejado por los tanques donados a Ucrania y 820 tanques fabricados en Polonia bajo el estándar K2PL,
La producción empezará en 2026. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.